El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Todos los publicanos y pecadores se acercaban a Jesús para escucharlo, pero los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo: «Este hombre recibe a los pecadores y come con ellos». Jesús les dijo entonces esta parábola. Un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: «Padre, dame la parte de herencia que me corresponde». Y el padre les repartió sus bienes. Pocos días después, el hijo menor recogió todo lo que tenía y se fue a un país lejano, donde malgastó sus bienes en una vida inmoral. Ya había gastado todo cuando sobrevino mucha miseria en aquel país y comenzó a sufrir privaciones. Entonces se puso al servicio de uno de los habitantes de esa región, que lo envió a su campo para cuidar cerdos. Él hubiera deseado calmar su hambre con las bellotas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Entonces recapacitó y dijo: «¿Cuántos trabajadores de mi padre tienen pan en abundancia y yo aquí muriéndome de hambre? Ahora mismo iré a la casa de mi padre y le diré: Padre, pequé contra el cielo y contra ti, ya no merezco ser llamado hijo tuyo, trátame como a uno de tus jornaleros». Entonces partió y volvió a la casa de su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se conmovió profundamente, corrió a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo: «Padre, pequé contra el cielo y contra ti, no merezco ser llamado hijo tuyo». Pero el padre dijo a sus servidores: «Traigan enseguida la mejor ropa y vístanlo, pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero engordado y mátenlo. Comamos y festejemos, porque mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y fue encontrado». Y comenzó la fiesta. El hijo mayor estaba en el campo. Al volver, ya cerca de la casa, oyó la música y los coros que acompañaban la danza. Y llamando a uno de los sirvientes, le preguntó qué significaba eso. Él le respondió: «Tu hermano ha regresado, y tu padre hizo matar el ternero engordado porque lo ha recobrado sano y salvo». Él se enojó y no quiso entrar. Su padre salió para rogarle que entrara, pero él le respondió: «Hace tantos años que te sirvo sin haber desobedecido jamás ni una sola de tus órdenes, y nunca me diste un cabrito para hacer una fiesta con mis amigos. Y ahora que ese hijo tuyo ha vuelto, después de haber gastado tus bienes con mujeres, haces matar para él el ternero engordado». Pero el padre le dijo: «Hijo mío, tú estás siempre conmigo, y todo lo mío es tuyo. Es justo que haya fiesta y alegría, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido encontrado». Palabra del Señor. Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. ¿Podemos tomar asiento? Queridos hermanos, vivimos este tiempo de Cuaresma, acercándonos cada vez más a la Semana Santa. Y por eso las lecturas bíblicas que la Iglesia nos regala son más explicativas de qué significa el misterio que vamos a celebrar y sobre todo qué significa el tiempo litúrgico que estamos viviendo, porque la Cuaresma es un tiempo de conversión, un tiempo de arrepentimiento, un tiempo de volver al camino del Señor. Pero ¿cómo vamos a arrepentirnos si no nos sentimos necesitados de perdón? ¿Cómo vamos a convertirnos si creemos que somos justos, que somos buenos, que somos santos, perfectos, que no tenemos nada que cambiar? Y eso puede suceder.
puede suceder. Entonces, de hecho, aquí la lectura bíblica de Lucas, en el capítulo 15, nos habla de cómo es el Padre Dios, cómo somos nosotros cuando juzgamos a nuestros hermanos porque son pecadores y cómo son los pecadores que se arrepienten. Existe tal vez una tercera categoría de personas, además de los que se creen justos pero que no lo son, los pecadores que se arrepienten. Existe también una tercera clase de personas, pero son muy poquitos, apenas yo diría 2, ¿no? Fuera de Jesús, por supuesto, que es el Santísimo Señor, nuestro Salvador. Y estas personas son Santa María Virgen y San José, porque ellos realmente fueron un gran ejemplo de vida cristiana, preparados desde siempre para la gran tarea de formar la Sagrada Familia. En especial la Santísima Virgen, que es la Inmaculada, que no tiene ningún pecado, ni siquiera el pecado original, y que ayer celebrábamos su anunciación. Entonces veíamos como el ángel la saluda llena de gracia y explicándole que va a ser la Madre de Dios. Ella, después de pedir una explicación de cómo va a ser eso, y el ángel le dice, el Espíritu Santo lo hará, entonces ella dice, he aquí la esclava del Señor. Entonces vemos que la Santísima Virgen es el mejor ejemplo de vida cristiana, porque fue la que cumplió siempre con la voluntad de Dios y nunca pecó y siempre fue fiel a todo lo que le pidió el Señor. Y gracias al sí de María, nosotros tenemos oportunidad de conocer a Jesús y ser salvos, salvarnos y ser santos también. Entonces, por eso la Virgen es nuestra Madre. Y Jesús hoy día nos regala otra imagen del Padre. ¿Cómo será el Padre Dios? El Padre Dios, porque siempre hablamos de Dios, pero no nos imaginamos cómo es Dios. Bueno, Dios, según el mensaje de Jesús, es un papá, pero es un Padre tan amoroso, ¿no? Un Padre bueno, que en realidad cuando Jesús enseña al Padre Nuestro, pide que digamos Papito Nuestro, Abba, así dice, ¿no es cierto?, el original de la Biblia. Abba significa en hebreo papito, en forma cariñosa, cercana, porque Dios, siendo el creador de todo el universo, de nuestra vida y todopoderoso Señor, omnipotente, es también lleno de bondad, de compasión, de misericordia, y eso es lo que Jesús quiere explicarnos hoy, porque si no experimentamos esta misericordia de Dios, podemos convertirnos en personas un poquito amargadas o un poquito justicieras, ¿no es cierto?, que estamos siempre mirando a los demás y tratando de verles sus defectos y condenarlos porque no se portan bien, por ejemplo. Entonces, eso es lo más peligroso que puede haber, porque ahí podemos perder la gracia de Dios. Cuando miramos a los demás con ojos de crítica y con desprecio y los condenamos porque están por un mal camino. Pero volvamos a la idea del Padre. Teníamos también en la fiesta de San José, 19 de marzo, la oportunidad de consagrarnos a San José, y siempre es bueno hacerlo, porque San José es la mejor imagen que tenemos del Padre Dios. ¿Por qué? Porque Jesús lo eligió. Jesús quiso que aquí en la tierra la vida fuera lo más parecida posible al cielo, al paraíso. Y en el cielo Jesús es el Hijo de Dios, que vive con el Padre y con el Espíritu Santo, que es el amor que une al Padre y al Hijo. Entonces, cuando Él vino a la tierra, el Hijo de Dios se hizo hombre y quiso tener un papá lo más parecido posible al Padre Dios. Entonces, ¿cómo es el Padre Celestial? Tenemos que ver a San José. Él es un muy buen reflejo de cómo actúa el Padre Dios con nosotros, cómo es amoroso, cómo es cuidadoso, cómo tiene ternura por nosotros. Es un verdadero papá, lleno de compasión, y quiere nuestro bien.
Y así tenemos que aprovechar a San José, porque él tiene la tarea de cuidarnos, de guiarnos, de ayudarnos y alentarnos a seguir adelante en el camino de la vida cristiana. Y en todas nuestras necesidades, sean materiales o espirituales, San José está solícito, esperando que le pidamos ayuda, y él prontamente intercederá por nosotros para ayudarnos en el cielo. Bueno, entonces aquí ahora tenemos que analizar la vida de estos dos hermanos que representan al resto de la humanidad, todos nosotros. Tenemos que clasificarnos en una de esas dos formas de vivir la relación con Dios, como es nuestra religión. Yo puedo ser un religioso donde me creo bueno y santo, pero en el fondo soy un orgulloso porque miro a los demás y digo, los demás no son tan buenos como yo. Yo soy cumplidor, yo cumplo todo lo que la Iglesia me pide, tengo todos mis sacramentos, los mandamientos, los principales los cumplo, no mato, no robo, no le hago daño a nadie, soy una persona muy buena. Menos mal que no soy como ese fulano o ese sutano o ese mengano, que son unos pecadores, se portan pésimo. Dios los va a castigar. A veces nosotros no decimos esas cosas tan feas, pero las pensamos. Creemos que somos buenos y juzgamos al prójimo. Y no entendemos la misericordia de Dios entonces. Eso fue lo que le sucedió a los fariseos y a los escribas, que eran personas muy religiosas, que estaban muy alto, ¿no es cierto?, en la jerarquía del templo, pero que no tenían compasión, no tenían el amor de Dios. Tanto así que ellos criticaban a Jesús porque Jesús ayudaba a los pecadores, estaba siempre con los pecadores. Entonces las personas de mal vivir, que se arrepentían, se acercaban a Cristo, como esa mujer que vivía una pésima condición, ¿no es cierto?, de vida y vendía su cuerpo, pero ella se arrepintió con la predicación de Cristo y lloró en sus pies con lágrima viva y los secó con sus cabellos, y Jesús inmediatamente la perdonó. Pero nunca los fariseos le perdonaron a Jesús que una mujer de mala vida lo tocara. Pero resulta que esa mujer se convirtió en una gran santa, Santa María Magdalena, porque eso es lo que quiere Jesús. Quiere que los pecadores se conviertan y tengan vida y dejen su mal vivir, pero sean felices cerca de Dios. Eso dice el Señor. Yo no quiero la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Entonces a Jesús no lo comprendían. Decía, Jesús debe ser malo porque vive rodeado de pecadores, de gente de mala vida y de mala fama. Entonces Jesús debe ser de los mismos, decían los fariseos, ¿no? Entonces, para explicarles que estaban en un error, Jesús cuenta esta parábola del hijo pródigo, que también se llama el Padre Misericordioso. Y es entonces esta parábola genial porque muestra dónde debemos situarnos nosotros, como el hijo mayor o como el hijo menor. Cada uno debe hacer un examen de conciencia y decir si está preparado o no para la Semana Santa. Entonces, ¿cómo son estos dos hermanos? Uno de ellos es muy desordenado, solamente piensa en pasarlo bien y es muy desvergonzado. Tanto así que un día le dice a su papá, que era un dueño de una hacienda grande, tenía un fondo con muchos trabajadores, con muchas propiedades y bienes, y le dice, mira papá, yo soy joven, tú eres viejo, pero no te mueres nunca, y yo quiero mi herencia. A mí lo que me interesa es que tú me des la herencia. Imagínense que un hijo le diga eso a su papá. Qué feo. Pero él lo hizo. Y el papá le dijo, conforme, tú quieres la herencia. Entonces vendió la mitad de sus bienes y le entregó todo ese dinero a su hijo. ¿Y qué hizo el hijo, que era el menor? Bueno, se fue a una ciudad lejana y empezó a vivir pasándolo bien, fiestas, amigos que eran del momento, que una vez que se le acabó el dinero, se olvidaron de él. Y él se quedó sin nada.
sin ni una moneda más. Y ahí ningún amigo quiso ayudarlo. Tuvo que trabajar en un campo, cuidando cerdos, y tenía tanta hambre, pero lamentablemente ni siquiera podía comer el alimento de los cerdos. Entonces él dijo: no, soy un tonto si sigo aquí, yo vuelvo a la casa de mi padre, pero como me da tanta vergüenza, le voy a decir que ya no me considere más como hijo, porque yo no merezco ser su hijo. Y así lo hizo, ¿no? Y volvió a la casa de su papá, y nos cuenta la Escritura, San Lucas capítulo 15, si quieren lo leen después, que es maravilloso. El papá, fíjense, iba todos los días al cruce del camino a ver si se acercaba a su hijo. Lo único que quería era verlo de nuevo. Y un día que vio como el hijo regresaba, salió corriendo y lo abrazó, aunque venía bien cochino, andrajoso, con olor a cerdo. El papá lo abrazó y lo besó, lo llenó de besos. Y el hijo alcanzó a decir: papá, ya no merezco ser tu hijo. He pecado contra Dios y contra ti. Y el papá, rápido: tráiganle ropa, límpienlo, pónganle un anillo, hagamos fiestas porque mi hijo que estaba muerto ahora está vivo. Entonces vean, mis queridos hermanos, cómo es Dios. Así es Dios. Es tan amoroso, tan bueno, que no nos ve por nuestras maldades y nuestros pecados, sino que Él nos ve como hijos, nos quiere y nos quiere de vuelta. No es como un juez malvado, así, frío, que solamente quiere condenar a las personas. Nada que ver. Es un Padre amoroso que nos respeta nuestra libertad, y si nos portamos mal, bueno, tenemos que cargar con las consecuencias de nuestras acciones y hacernos responsables de ellas, es cierto. Pero siempre está la posibilidad de convertirse, de volver a la casa del Padre, de volver al camino de Dios. Por tanto, ayer el Santo Padre, el Papa Francisco, consagró Rusia al corazón inmaculado de María, porque la Virgen pidió eso, ¿no? Pidió en 1917 a los pastorcitos en Fátima que Rusia se iba a meter en un camino muy malo, con muchos errores, y esos errores los iba a esparcir por el resto del mundo, iba a causar gran sufrimiento en muchas naciones, y así ha sucedido, ¿no? Históricamente. Pero la Virgen dijo que había que pedir por la conversión de Rusia, y el Papa tenía que consagrar a Rusia al Inmaculado Corazón de María, y todos los cristianos consagrarnos también al Corazón Inmaculado de María con la devoción de los 5 primeros sábados de cada mes, que poco a poco lo vamos a ir dando a conocer, porque ya que el Papa cumplió su parte, recién ahora, después de 1917, se cumple de la mejor manera posible, ¿no? Porque por fin se ha nombrado a Rusia y se ha intentado hacer en comunión con todos los obispos del mundo. Y nuestra parte como cristianos, como hijos de María Santísima, es consagrarnos a ella y rezar mucho el Santo Rosario. Solo así vamos a conseguir la conversión de los pecadores, nuestra propia conversión, y que haya paz en el mundo y acaben las guerras y tal vez acaben las epidemias y otros castigos que pueden venir, no porque Dios quiera mandar castigos, sino porque nosotros mismos nos merecemos esos castigos, como le pasó a este joven que gastó todo el dinero de su papá y después tuvo que sufrir hambre, humillación, enfermedades tal vez. Entonces la vida misma lo castigó porque él se había portado muy mal. Pero lo que Dios quiere, hermanos, y eso es lo importante en este mensaje, es vernos salir adelante, surgir de nuevo, levantarnos de nuestra condición caída y volver a confiar en Dios. No tenerle miedo a Dios. Nunca decir, yo no voy a la iglesia porque soy muy pecador, porque si entro se van a caer todos los santos, ¿no? Hay gente que se ríe y dice esa justificación para no venir nunca a la iglesia. Pues precisamente los que vengan a la iglesia son los que tienen que sentirse pecadores, porque sólo así vamos a poder recibir la misericordia del Padre Dios a través de su Hijo Jesucristo, que murió en la cruz precisamente para pagar el precio
de nuestra salvación y para concedernos el perdón con todo el amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues bien, también está la posibilidad de comportarse como el hijo mayor, que el que siempre cumple, el ordenadito, el bueno, ¿no es cierto?, y que se siente mejor que los demás. Se sintió muy enojado cuando vio que le hacían fiesta a su hermano, porque había vuelto. Y recrimina a su padre y le dice: ¿por qué eres tan injusto? Yo que siempre he cumplido, que me he portado perfecto, no me haces fiesta a mí. En cambio a ese hermano mío, que se ha gastado todo el dinero en mala vida, ahora tú lo festejas y lo tratas bien. Es una gran injusticia. Entonces, esa es la mentalidad de los fariseos, de los hipócritas, de los que juzgan a los demás porque se creen superiores, porque se creen más buenos. Y esas personas, lamentablemente, no pueden recibir el perdón de Dios, porque no lo quieren pedir, porque ya se sienten buenos. Entonces, lo mejor que nos puede suceder en esta Cuaresma es ser más humildes y reconocer: yo necesito que Dios me ayude, que Dios me perdone. Y quiero experimentar el abrazo de Dios, que es mi Padre, porque Jesús así lo ha dicho. Entonces no le tengamos miedo a Dios, confiemos. El único que realmente nos puede dar la alegría profunda del corazón es el Señor. Y si queremos una imagen de cómo es Dios, bueno, veamos a San José, a la Santísima Virgen y al mismo Jesús, ¿no es cierto?, que principalmente es la imagen perfecta de Dios Padre. Y con ese amor tan grande que ellos nos quieren dar, realmente seremos mucho más felices. Pero es importante entonces dar el paso de el arrepentimiento, y volver a la casa de Dios significa en la práctica un día preparar una buena confesión sacramental y entonces así llegar bien preparados a la Semana Santa y pasar junto con Jesús de la muerte a la vida, vivir esta Pascua, esta resurrección, como dice hoy día el Padre misericordioso: Hijo, tú siempre estás conmigo, todo lo mío es tuyo, alegrémonos por tu hermano. Mira que él estaba muerto y ahora está vivo. Estaba perdido y por fin lo hemos encontrado. Y eso es lo que sucederá también con nosotros si nos reconocemos pecadores y nos arrepentimos de veras y queremos cambiar de vida y sobre todo confiamos que el Señor nos puede perdonar y nos puede transformar en buenos cristianos, siguiendo siempre su mandamiento de amor, que es también amar al prójimo, y nosotros perdonar a nuestros hermanos como Dios nos perdona a nosotros. Así sea. Amén.